Ya, ahora sí, empezamos. Buenos días oficialmente. Empezamos la clase de hoy, lunes 19 de abril de 2021. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es trabajar basándonos en un texto de estudio muy interesante. Vamos a tomar un capítulo de un texto de estudio, Homo Deus, de Harari, un autor muy famoso, muy conocido actualmente, que está generando muchísima polémica desde hace unos 5 años atrás, por la seguidilla de libros que empezó a publicar. Nos va a servir como excusa para poder trabajar los modelos integrales de producción y análisis, que es la segunda parte ya de la primera unidad. Si bien ya vimos algunos conceptos iniciales de texto y discurso, que era lo importante que nos quedara claro, ahora nos vamos a meter de lleno en los fundamentos de esto. Y se llaman modelos integrales, se van a dar cuenta por qué se llaman modelos integrales de producción y análisis, puesto que primero vamos a fijarnos en qué elementos son los que están presentes en la gran producción y análisis de discurso desde la perspectiva de la retórica clásica. Y para eso, cuando uno habla de retórica, tiene que hablar de los fundamentos de la retórica, y esos son la narratividad o la narratología, la capacidad que tenemos los seres humanos para poder contar historias, los esquemas con los que trabajamos para contar historias, la manera en que la manera más efectiva en que estos cuentos o estas maneras de contar historias lo han sido a lo largo valga la redundancia, de la historia de la humanidad. Y por qué hoy día podemos hablar de la narratología como una técnica, como una visión, como una percepción del mundo de parte del ser humano como especie, que lo ha hecho diferenciarse o que más bien ha plasmado como un subproducto de su evolución a lo largo de los millones de años. Se dice que son los últimos 70.000 años en los que el hombre despierta de una manera mucho más potente al hecho de contar historias, pero no es hasta, al menos contando desde aquí para atrás, son 4.000 años para atrás en que empiezan a aparecer las historias más potentes escritas, y de alguna manera da pie para que entendamos de qué se trata el mundo o cómo conceptualizamos el mundo. ¿Ya? Por eso mismo, lo de hoy día va a ser un taller en clase en que vamos a trabajar con Harari. Fíjense, ¿qué tendría que ver el oasis de Fayum, cerca del Cairo, en Egipto, ¿ya? Con eh, Amenemhat III, de la dinastía, sexto faraón de la dinastía número 13, de la 13ª dinastía, que gobernó aproximadamente como en 1800 antes de Cristo, con Nabucodonosor, que gobernó Nabucodonosor, yo creo que el más famoso eh, más famoso rey de la dinastía caldea de los babilonios. También vivió aproximadamente, no, él vivió es un poco más joven, vivió como en el 600 antes de Cristo. Eh, Acá está el gran imperio de Ciro, el persa, del emperador Ciro, que tomaba de Babilonia, de la antigua, la Babilonia antigua, digamos, donde estaba comprendido todo lo que es el Líbano, Israel, Siria, Irán. Por acá también está la Persia antigua. Fijan, mundos ancestrales para nosotros, otras estructuras de mundo, con Madonna. ¿Qué tiene que ver con Madonna y con la Apple Corp? ¿Ya? Todos esos elementos son los que plantea en el capítulo 4 los narradores, Yuval Noah Harari. Como les decía en la introducción, lo que vamos a hacer hoy día es ponerle atención a este capítulo que nos va a entregar las luces para entender algunos fundamentos de la narratología. ¿Ya? Eh, Quiero que revisen, que miremos brevemente un poquito de la explicación de lo que es el libro, un par de minutos. Deus, un libro escrito por Yuval Harari que explica por qué los humanos convertirnos en dioses. En la prehistoria, nuestra supervivencia dependía de la creatividad, curiosidad y habilidad, pero hoy el humano domina el mundo por su capacidad de imaginar. Tras la revolución cognitiva y el lenguaje, empezamos a colaborar a gran escala, crear historias y construir una realidad intersubjetiva donde reside el poder, las religiones y el dinero. En este siglo, al desacoplar la inteligencia de la conciencia, se viene la segunda revolución. La humanidad enfrentó tres grandes dificultades históricas: las guerras, el hambre y las enfermedades.
pero en las últimas décadas empezamos a controlarlas. Hoy mueren más personas por comer demasiado que por comer poco, más por vejez que por infecciones y más por suicidio que por guerras. Hoy el peor daño es autoinfligido. El mundo es más saludable y próspero, y debemos decidir qué hacer con este poder, cómo lograr la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Pasamos de adorar a dioses a rendirnos culto a nosotros mismos, enfatizando la sociedad en vez de la religión, para elegir lo que la gente debería o no hacer, y viviendo según las leyes de los hombres, no las de Dios. Si obtenemos placer de algo sin dañar nada, la sociedad lo permite, incluso si es un pecado religioso. A esta doctrina la llamamos humanismo, pues coloca en el centro al individuo y sus experiencias, siendo el único capaz de determinar qué es lo mejor para sí mismo y defendiendo por tanto los derechos individuales. Pero la tecnología nos llevó al tecnohumanismo, que derivó en el nacimiento del dataísmo, que coloca en el centro a los datos, y en el que el flujo de información es el valor supremo y la libertad de la información es el mayor bien. Bien, hay un poco, una panorámica de lo que el video completo, el link se los voy a dejar para que lo puedan revisar, pero básicamente ahí nos encontramos con los elementos fundamentales del libro, hacia dónde nos lleva el libro y hacia dónde nos lleva a nosotros el capítulo, es lo que vamos a chequear en el desarrollo de esta clase. Así es que vamos a trabajar ya de lleno en estas preguntas que yo se las voy a colgar en el... se los puedo mandar por correo más rápido, tal cual, las mismas preguntas. Fijan, estas son las preguntas que vamos a trabajar y vamos a conversar. Yo les voy a dejar espacio para que lo puedan revisar. Ya les voy a contar cómo. El capítulo se inicia distinguiendo la imaginación de los hombres de la Edad de Piedra versus los hombres de la Revolución Agrícola. ¿Cuál es la distinción? ¿Qué se dice sobre los sumerios, sus dioses y las actuales Microsoft y Google? 2. Los egipcios consideraban que el faraón era un dios real y no solo un representante divino. Pero el faraón biológico tenía poca importancia. El verdadero dirigente del Valle del Nilo era un faraón imaginado que existía en los relatos que millones de egipcios se contaban. ¿Cuál es la nueva idea que el autor incorpora acerca de esta aseveración, si consideramos a Elvis? 3. ¿Cuál es el rol de la escritura al momento de aparecer en el mundo antiguo? ¿Qué repercusión tuvo, según el autor? 4. Relata el episodio del cónsul portugués en Burdeos, Francia, Aristides de Sousa Mendes. ¿Cuál es su importancia? ¿Qué simboliza su rol? 5. En 1884 en Berlín, los europeos se reunieron para repartirse África, pues reclamaban para sí los territorios. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con África? 6. A propósito de la pregunta anterior, ¿qué plantea el autor sobre las evaluaciones que califica el sistema de aprendizaje estandarizado? ¿Qué quiere demostrar? 7. En la práctica, el poder de las redes de cooperación humana depende de un delicado equilibrio entre la verdad y la ficción. ¿Qué relación tiene esta afirmación con respecto al ejemplo de enviar a una científica moderna al antiguo Egipto? 8. Cuando se aborda el sentido bíblico de la vida, se compara el pensamiento de los judíos monoteístas con los niños de 4 o 5 años. ¿Por qué? ¿Para qué? 9. ¿Qué piensas acerca de esta suposición? Suponga que el lector que le dan a elegir, suponga el lector que le dan a elegir entre los dos paquetes de vacaciones que siguen. Paquete Edad de Piedra, paquete Proletario Moderno. ¿Qué paquete elegiría el lector? Ustedes después lo leen con calma. 10. Resume la reflexión final que hace el autor sobre empresas, dinero y naciones y relacionala con la idea de cómo será el siglo XXI. ¿Ya? Estas 10 preguntas yo se las voy a enviar ahora al instante por correo, mejor para que lo puedan descargar rápidamente. Y la idea es que podamos chequear el capítulo a partir de foco en las preguntas que se están presentando acá. Pregunta, ¿pudieron echar una mirada con anterioridad a la clase? ¿Alcanzaron? Benja, tú dijiste que sí. ¿Alguien más, por favor? Coméntenme. ¿Alguien que no lo haya visto para nada? Hoy Al ya menos yo somos... sí alcancé a leerlo, profe. Ya, perfecto. Sí, yo igual alcancé a leerlo. Perfecto, súper. Vamos a hacer grupos de trabajo, ¿ya? De tal forma que ustedes puedan, en salas distintas, Carolina hizo una mirada rápida. Ya, perfecto. No hay problema. Lo importante es que algo hayan visto.
sepan sobre lo cual vamos a conversar. Por eso también el video introductorio que les presenté rápidamente, así como para meternos en el tema. Y los voy a distribuir en grupos, de tal forma que puedan reflexionar sobre esto, conversar. Vamos a tomarnos 15 minutos en que ustedes puedan chequear tranquilamente todas estas preguntas, porque me interesa que ustedes puedan hacer la reflexión sobre esto, porque es súper importante que en este capítulo están los elementos fundamentales de la narratología desde la perspectiva de, por supuesto, de este autor, de Harari. ¿Ya? Voy a enviarles por correo entonces esto inmediatamente, luego de que hagamos la separación de los grupos. Dame un segundito. Vamos a crear, ¿cuántos somos hoy día? Hay 14 personas. Vamos a crear 3 grupos. Ahí va.
¿Terminaste? eh, las escuelas no te evaluaban como por números, sino que por la forma en que tú aprendías, así como el aprendizaje se logró o no. ¿Cómo están? Perdón. Entonces, ¿Cómo van? ¿Van bien? bien, sí. Ya, Bien, son hartas, pero bien. ya, súper. Excelente. Ya, a ver, ¿en qué había quedado? Hola, ¿cómo están? Hola, profe, bien. Hola. ¿Van? ¿Van bien? Vamos así, estamos discutiendo la número 3. Ya, excelente. Ya, traten de terminar por lo menos hasta las Oiga, 5. espérese, una Diga. pregunta. Esto es solo discutirlo, ¿cierto? No hay que escribirlo en una parte porque todas las respuestas que hemos dado no las hemos escrito, solo estamos hablando entre nosotros. Claro, o sea, tomen apuntes para saber, para poder responder. Eso sería lo ideal, Ah, ya. ¿ya? Ah, sí, eso sí, Eso estamos sí, bien entonces. sí. No, 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 Sí. no es que tengan que entregarlo, ¿ya? Ya. Listo. A propósito de la pregunta anterior, ¿qué plantea el autor sobre las evaluaciones que califica el sistema de aprendizaje estandarizado? ¿Qué quiere demostrar? Bueno, a esto se refiere como con las calificaciones con nota, como de la escala del 1 al 7, porque antes eso no existía. Hace
Bien, bien, bien. Ahí están volviendo. Ya, ¿me escuchan? Sí, Sí. Sí. Sí, profe. Sí. Un segundo que yo me quedé sin. Ahora sí. Ahora sí. Hola, hola. Sí. Ya. Chapan en la playita. Bien. Ya. Estamos todos fuera de los break rooms. Estamos de vuelta acá. Bueno, el ejercicio. ¿Qué les pareció el ejercicio primero? A ustedes, como revisar las preguntas e ir chequeándolo con el texto. ¿Qué les pareció? ¿Alcanzaron a observar algunas cosas? Por lo menos las primeras. Creo que vi que estaban entre 5 a 8 preguntas del total. Ujú. A Ok, mí me gustó la actividad. Ay, ¿sí? disculpe. Sí, no, Ah, dime nomás, dime nomás. Justo no, Catalina me a está hablando mí. por el chat. Sí, Catalina, Ah, ve sí. nomás, tranquila. Sí, Geraldine, cuenta. No, que me gustó la Mm. actividad, la encontré entretenida, como decía Antonia. Se conversó harto de la materia, o sea, Ujú. del texto y como para aprender más, básicamente. Ya, excelente. Sí, bueno, el texto, a mí me gusta mucho el texto, los libros que escribe este personaje, que hoy día es muy controvertido, lo contaba al principio de la introducción de la clase, porque desde hace unos 5 años que como que viene una avalancha de opiniones al respecto, porque el tipo es bien lúcido, bueno, del amor al odio es una línea muy fina, entonces hay gente que lo ama y gente que lo odia, digamos, porque dicen que es un sofista, que dice cosas como extrañas, como, ¿no? Y por otro lado, hay unas reflexiones que son bastante decidoras al momento de poder entender nuestra posición como seres humanos que de alguna manera hemos inventado el lugar en el que estamos. Entonces, cada una de estas preguntas nos van a ir aproximando a esa reflexión. El primero, el capítulo se inicia distinguiendo la imaginación de los hombres de la Edad de Piedra versus los hombres de la Revolución Agrícola. ¿Cuál es esa distinción? ¿Ya? ¿Por qué se logra los sumerios, los dioses actuales, etcétera? Yo tengo aquí anotado que uno de los grupos estaba Diana, Matías, Yesenia. Chicos, Diana, Matías o Yesenia, de ese grupo, llamémoslo grupo 2, ¿qué opinan ustedes al respecto? yo entendí que, por ejemplo, los hombres de la Edad de Piedra no podían mantener relatos a gran escala, por lo tanto Ujú. también en el texto sale que la hada y los dioses eran considerados débiles, por lo tanto no tenían la unión adecuada para poder hacer algo grande, como sí lo hicieron en la Revolución Agrícola, Ujú. que ya los dioses eran así como, oh, geniales, espectaculares, estilo Superman, entonces la gente le podía temer, los podía adorar y de alguna forma podían llegar a algo ya que tenían un fin. Perfecto, claro. ¿Qué es lo que pasa en la comparación Edad de Piedra versus sumerios? Los sumerios, los acadios, que son ya una civilización asentada dentro de la mentalidad de la revolución agrícola, de ese hacer. Bien, bien. ¿Otra opinión al respecto? El grupo de Antonia, Benja, María, Geraldine. Bueno, ¿Qué opinan ahí ustedes? concordando con la compañera, eh, el texto decía que ya cuando se crearon estas deidades, cuando en la revolución agrícola, los pueblos empezaron a unirse de forma mayoritaria. Ya las sociedades eran más grandes y podían tener como un fin en común gracias a estas deidades, ya que les trabajaban, por así decirlo, a ellos, ya que las tierras, todas las cosas que habían existentes eran de estas deidades, estos dioses. Mm. No, la comparación que hace con Microsoft y Google es como lo que decía en el video de los datos que hoy en día son lo más importante y que estos datos son al final controlados por estas empresas, por estas marcas que son Microsoft y Google, que a fin de cuentas hoy en día podríamos considerarla como estas deidades del mundo moderno. Exacto. Y los miles de esclavos que estaban en el antiguo Egipto, hoy día son los miles de esclavos, personas y procesamientos que están, miles de empresas chicas, medianas y todo, que están en esta gran arquitectura de información
que permite que aparezcan como Microsoft o Google las marcas o las deidades que representan estos procesamientos y estas garantías de que la información está presente. Hoy día todos nos levantamos y encendemos el computador y abrimos nuestro Gmail de Google y confiamos en que la magia existe, que va a aparecer el correo, va a aparecer un link, está el Drive, está todo ahí. Y sin eso, hoy día el mundo no funciona mucho. De hecho, se han fijado que los computadores están cada día, los están haciendo cada día más chicos, cada día con menos memoria interna, cosa de que todo lo que nuestra información tiene que estar en las nubes. Tiene que estar de alguna manera puesto, que no sea de nuestra, que sea de estas deidades. Ya. Bien. Bien, esa primera reflexión llega al tiro un poco al choque y nos sitúa la cancha para reflexionar acerca de que parece que ese mundo antiguo de las civilizaciones antiguas parece que no es tan antiguo mentalmente como, digamos, como especie. El ser humano no ha cambiado tanto, no ha mutado tanto. En la segunda pregunta se nos plantea, se nos hace una reflexión. Los egipcios consideraban que el faraón era un dios real y no solo un representante divino. Ya eso fue un gran avance. Ya no habían dos cosas juntas, dos cosas separadas, sino que eran dos cosas juntas. Pero el faraón biológico no tenía mucha importancia. El verdadero dirigente del Valle del Nilo era un faraón imaginado, que existía en los relatos que millones de egipcios se contaban. Eso era el faraón. Por eso el faraón es como, si bien es cierto, los faraones existieron miles de años antes de los griegos, de los romanos, que son nuestros referentes más cercanos. Ellos lograron armar esta entelequia de imaginación sobre el faraón. Y ahí Harari relata, o sea, la gente se moría de hambre, pero el faraón existía y era lo que daba el fundamento de la vida. Pues bien, la pregunta es, ¿cuál es la nueva idea que el autor incorpora acerca de esta aseveración si consideramos a Elvis Presley? El grupo 1, Abigail, Carolina, Catalina, Isadora, Macarena. Chiquillas, ¿qué piensan ustedes al respecto de esa segunda pregunta? No se peleen, una solamente, por favor, no se agolpen. Abigail, Carolina, Catalina, Isadora, Macarena. Entre paréntesis, cuando yo les escribí por el chat para todos, ¿ustedes recibían el chat todos? Sí. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Ya, bien. Ya, cuéntenme. ¿Qué opinan? Lo que yo entendí es que, por ejemplo, con Elvis, él era como la deidad entre comillas, pero en realidad hay todo un grupo de apoyo, no sé, publicistas, todo eso, que lo hacen ser como esa deidad. Entonces con el faraón también era como solo la cara bonita, porque en realidad, o sea, el faraón biológico. Hay mucha gente trabajando detrás. Eso, sí. Entonces, ¿qué podríamos decir de un Elvis o de una Madonna o de un Justin Bieber, como dice Harari, con respecto a un faraón? ¿Cuál es la relación? No sería nada sin la gente que está detrás. Ajá. Y que en realidad son las personas que lo hacen la deidad al ponerlo como en este nivel sobre nosotros. O sea, no es nada muy extraña la relación que existe entre un faraón y un Elvis o un Justin Bieber, en el sentido de que Justin Bieber va a morir en algún momento y poco va a importar biológicamente porque va a seguir vendiendo, es como un poco lo que pasa, piensen ustedes en Kurt Cobain. Kurt Cobain, a lo mejor ustedes ni siquiera no sé si lo alcanzaron a escuchar. ¿De qué edad nacieron ustedes? ¿Qué año, más o menos? ¿90 y 2000? Yo el 96. 96, ya. 2000, ya. 2000. No estaban vivos cuando Kurt Cobain se murió. Es increíble. Yo estaba, me acuerdo, iba en una micro y escuché en la radio la noticia, así como, wow. Ya,
pero sí lo conocen, o sea, no importa biológicamente que haya existido o no, ustedes saben que existe y la importancia que tiene, y se sigue citando, y ahora Post Malone siente que él es como un nuevo Kurt Cobain, y el Lil Peep, ese pero que también es una especie rara que murió, lamentablemente tenía harto talento ese cabrón joven, y en fin, eh, está presente. ¿Cuál es el rol de la escritura al momento de aparecer en el mundo antiguo? ¿Qué repercusión tuvo según el autor? Esto es re importante porque tiene que ver con las narraciones. A ver si me lo pueden comentar. De Ana Matías o Yesenia. Que lo que me acuerdo es que las narraciones antiguamente eran limitadas por la capacidad del cerebro humano, Ya. por lo tanto tampoco podían ser como tan específicas ni tan largas. Y después de la escritura se pudo estar, obviamente se escribió, Ujú. y se transformaron estas narraciones en historias más largas, más creíbles quizás, por el tema de que se podía especificar en el papel y que se podía alargar todo. Eso Claro. tengo yo. Ya, bien. Eso es re importante porque ya teníamos el papel y ya es una garantía de que queda el registro de. ¿Alguna otra idea muy cercana a aquello que puedan aportar? ¿Alguna otra persona de otro grupo? Facilitó como la creación de personajes ficticios y las creencias sobre ellos. Ya, exactamente, exactamente. Genera una suerte de facilitación de hablar de personajes ficticios y empezar a fijar ciertos conceptos, ciertas imágenes, ciertos movimientos, que antes quedaban muy al azar, como ustedes mencionaron, o sea, como quedan muy al azar, muy antojadizamente a la memoria del relator, de quien cuenta, y a la memoria de los que están escuchando. Bien, y en ese sentido, de la escritura, siguiendo el tema de la escritura, el episodio del cónsul portugués en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es la repercusión que tiene? Antonia, ¿estás por ahí? ¿Antonia? No, parece que no está Antonia. Isadora, ¿podrías comentar, Isadora? Isadora, ¿estás? Sí, estoy, perdón, Ya, es que no recuerdo, ¿no recuerdas? estoy pensando. Matías, ¿recuerdas lo del cónsul? Ah, dijo Matías. Sí, Matías, ¿recuerdas lo del cónsul, el episodio del cónsul? Oh, no, me mató. ¿No? Entonces no aguanto. ¿Alguien recuerda el episodio del cónsul? El Yo, señor yo era me- re chorba. Yo sí. Profe, era ese Antonia, que, que salvó a muchas personas, ¿no es exacto, cierto? exacto. Un crack. Un crack, exactamente. Que Creo que la no, importancia que tenía era que al final él, con este puro material escrito, pudo salvar a tanta gente que el peso en verdad que tenía, no sé, pues, su firma era como gigante, así como, no sé, de sí, Salvador, más que exacto. nada. Ponen una paradoja muy, muy tremenda, que un pedazo de papel timbrado con el nombre y apellido de una persona y firmado por otro, salvaba una vida. Qué cosa más loca eso. O sea, que un pedazo de papel salve la vida de alguien versus alguien que no tiene ese pedazo de papel. Esa es la locura. Y entonces él dice, ¿cuál es el poder tan grande que tiene la escritura hoy en día? En el sentido de simbolizar vida o muerte. Por eso mismo, después en el siguiente ejemplo que menciona, cuando europeos se reúnen en Berlín y se reparten África y hacen un mapa de África. ¿Qué pasa con eso? Hacemos de ejemplo, el autor habla de esta cosa como una cuestión súper ridícula que ocurre. ¿Cuál es la repercusión que tiene haber hecho eso? ¿Quién lo puede comentar? María, Eh, Geraldine, lo va a caer comentar. que se repartieron África como básicamente como poniendo un mapa de África y dividiéndolo como en cuadrados. Ujú. Entonces no eran divisiones
como ni naturales, como de relieve o cosas así, y tampoco eran como de pueblos, de comunidades. Entonces dividieron territorios que eran ancestrales, de pueblos originarios de África, ancestrales, que también pueden haber tenido rencillas entre sí, y lo dividieron o lo juntaron, y hasta el día de hoy hay problemas de como guerras civiles y todo eso en África por esto mismo. Exactamente. Eso también es lo que el autor hace ahí, es mostrar la soberana estupidez, tontera de no estar poniendo una reflexión, un criterio de realidad, y estar trabajando desde la imaginación, desde cómo, sentado aquí en el escritorio, podemos imaginarnos una situación de un país que no nos interesa tampoco. Entonces, pone un poco el cara y sello de lo importante, lo fuerte que ha sido la escritura, la conceptualización del mundo a partir de la escritura, de poner en el papel cosas, y por otro lado, la soberana estupidez que significa a veces repartido o ocupar, digamos, herramientas intelectuales aplicadas a la realidad. O sea, la realidad y la ficción se mueven en un terreno, en una línea tan fina que a veces no nos damos cuenta cuándo algo es realidad y cuándo es ficción. Y en ese sentido es que ese ejemplo de África es muy icónico al mostrar la falta de sentido de realidad y la mirada de la ficción política. ¿Ya? Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo sabía que iba a ocurrir esto porque son muchas preguntas. Pero la idea de las preguntas es que, bueno, lo vamos a retomar la siguiente clase, no se preocupen, no lo vamos a dejar colgando. Porque acá, en este sentido, las otras preguntas van a ir aportando y nos van a ir diciendo, nos van a ir llevando hacia esta idea de cuáles son los componentes básicos de la narratología. En la próxima sesión, como les comenté, vamos a retomar estas preguntas y vamos a hablar sobre el primer modelo de integral que toma estos elementos y los transforma en algo, en una herramienta de trabajo súper concreta y que es utilizado hoy día por muchos oradores en el mundo que generan discursos potentes o tratan de hacerlo, porque también algunos tratan de imitarlo y no resulta, a veces se ve más burdo que nada. Y para eso yo les voy a dejar también otro libro con un capítulo seleccionado, unas páginas seleccionadas, para que ojalá le echen una mirada antes de, porque durante la clase vamos a dividir la clase en dos partes, vamos a retomar esto y vamos a trabajar en la siguiente fase de avance. ¿Ya? Espero que haya sido una clase introductoria para la semana con punch y que esta reflexión les sirva entonces para poder ir ya metiéndonos en los temas discursivos, que son los que nos interesan. Vamos poco a poco en eso. ¿Alguna pregunta o comentario final antes de cerrar? Bien. Les dejo un gran saludo, que estén muy bien, pasen una buena semana y nos vemos próximamente. Chao. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, cuídese. Igualmente, cuídense.